¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las elecciones de Alemania y las próximas en Ecuador con otro notable invitado, Jorge Paladines, investigador de la Universidad de Bremen, en Alemania, directamente desde Bremen. Jorge Paladines, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge, y un saludo al auditorio también. Jorge, a propósito de los resultados de las recientes elecciones parlamentarias en Alemania, Marta Armijos, ella es una migrante ecuatoriana residente en Hamburgo, dijo textualmente: la verdad es, como migrante me preocupa mucho el auge de la AfD, que es el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania, que obtuvo el 20% de la votación, es decir, ha duplicado su votación en comparación con la votación anterior y pasó a ser la segunda fuerza política de Alemania. ¿Te preocupa a ti también? Es preocupante porque además los hechos en que se da la nueva política alemana tiene cierta correlación con la coyuntura de hace cerca 100 años, es decir, con el ambiente previo al ascenso del nacionalsocialismo, al menos porque hay tres características que se le parecen. La primera es que hay las consecuencias de una guerra, las consecuencias económicas, políticas y diplomáticas de una guerra, que en el caso de hace 100 años fue el Tratado de Versalles y la Primera Guerra Mundial, y en el caso actual la guerra de Ucrania, que ha embargado económicamente a la Unión Europea y ha significado grandes sacrificios económicos también para Alemania. La segunda característica es la concomitante crisis económica como consecuencia del incremento de los costos de energía, entre paréntesis, la ruptura de la cooperación energética con Rusia, por ejemplo, que esto ha llevado a un decrecimiento de la economía alemana que se reproduce por tercer año consecutivo. Estamos hablando del 0,3%, 2% en el actual caso del Producto Interno Bruto. Es decir, la tercera economía mundial no crece, que es el caso alemán, lo cual implica una recesión económica que afecta fundamentalmente no solo a las industrias, sino también a la clase trabajadora. Y en tercer lugar, una característica que se le parece a la coyuntura de hace 100 años es culpar al otro. Y esa idea de culpar al otro está encasillada en el migrante. Nuevamente el migrante forma parte de una puesta en escena, forma parte de un discurso donde entra no solamente el odio, la discriminación, sino también la culpa económica de lo que está sucediendo en Alemania. Y esto implicaría una revisión del propio proceso de desnazificación en Alemania, de las clases que se dan en las escuelas y en los colegios, con la historia del Holocausto, con la historia de lo que ha significado esos discursos de odio, que hoy los vemos en alguna medida representados en culpar nuevamente al migrante como el causante casi de todos los males en este país. Y en el caso de los resultados, estamos hablando de que gana este señor Merz y que no le queda otro remedio que hacer coaliciones para poder gobernar. ¿Cómo ves tú lo que podrían ser, digamos, los acuerdos, los pactos? ¿Y qué precio puede llegar a tener eso? Bueno, el régimen de gobierno por excelencia de Alemania es un régimen parlamentario, a diferencia de los regímenes presidenciales o semipresidencialistas que incluso hay en la Unión Europea. Y el régimen parlamentario implica de que si no se tiene una mayoría, en este caso para gobernar más del 50% de los escaños del Parlamento, tienen que hacer coaliciones, alianzas, acuerdos con otras organizaciones políticas para alcanzar para superar ese umbral. En el caso de la necesaria coalición que tiene que hacer Friedrich Merz y la Unión Demócrata Cristiana, el partido tradicionalmente conservador de Alemania, es que eso implica no tanto el tener que acercarse o reafirmar sus propios postulados previo a las elecciones, sino también tener que negociarlos. Y una forma de negociarlos tiene que ver con que posiblemente esa alianza tenga lugar con el Partido Socialdemócrata. Es decir, hay una especie también de contención. Recordemos que no solamente ha crecido la derecha extrema, como el caso de Alianza de la Alternativa para Alemania, sino también hay un crecimiento de la propia izquierda. O sea, Die Linke, la organización de izquierda
tradicional de Alemania, no el Partido Comunista. Recordemos que en 1952 fue declarado ilegal el Partido Comunista en Alemania, o sea, no es el Partido Comunista por naturaleza, pero Die Linke es la expresión también de la clase trabajadora y ha crecido. Entonces, ese crecimiento en los sectores de izquierda que se convierten de alguna manera en una esperanza, implica un poco que tenga que modular el discurso Friedrich Merz. Y a veces me da la impresión de que el potencial nuevo canciller, mientras no haya coalición, todavía no se puede hablar de canciller, pues, puede haber, si no hay acuerdo, tiene que haber nuevamente elecciones, pero el potencial nuevo canciller tiene que modular su discurso, al menos porque a veces percibo que ese discurso se debate entre ciertas acciones impulsivas o que también pueden ser calculadas. Y esto lo digo porque previo a las elecciones, Friedrich Merz lanzó una moción para reformar la ley migratoria con el apoyo de la extrema derecha a puertas de las elecciones del 23 de febrero, lo cual me pareció un acto extremadamente impulsivo. Lo segundo es que luego de las elecciones, el mismo Friedrich Merz plantea que la Unión Europea tiene que independizarse de Estados Unidos, pero a su vez también independizarse de China, independizarse de Rusia, cuando ni siquiera se ha tratado de entablar un nuevo escenario geopolítico, económico, nuevas conversaciones, pues que si van a ser afectadas las relaciones con Estados Unidos, al menos en términos económicos, hay que abrir nuevos mercados, nuevas alianzas. Este país depende de la industria y depende de las exportaciones. Y en tercer lugar, pues otra característica es que en el debate previo a las elecciones, donde participó también Olaf Scholz y los otros candidatos que representaron a los verdes, a la izquierda e incluso a la misma alternativa para Alemania, Friedrich Merz planteó de que los solicitantes de asilo que sean deportados tengan que ser detenidos, tengan que ser llevados prácticamente a centros de detención, lo cual es fácticamente imposible. Esto implicó que luego tuvo que retractarse, ¿no? Entonces, a veces ciertos discursos pueden ser llevados por la impulsividad y esto tiene que ver nuevamente con que el CDU, con que los socialdemócratas tengan que mirar como un ancla moral a la misma Angela Merkel, porque si bien es cierto que ahora ya no está ella en la política como actora fundamental de la política del CDU, eh, no cabe la menor duda que el centro del CDU significó ella. Ahora el CDU tiende más hacia la derecha, pero insisto, esos discursos pueden ser modulados frente al escenario, frente a la realidad de que también la izquierda ha tenido buenos resultados, en el caso de Die Linke, por ejemplo, en Alemania. Hablabas de Angela Merkel y acá se dio un fenómeno que también ha llamado la atención. Angela Merkel, que nació y vivió en lo que ha sido la Alemania comunista antes de la reunificación, en ese sector geográfico del país, hoy unido, prácticamente triunfó la extrema derecha en el sector, en el ex Alemania comunista y en el otro sector conservadores. ¿Cómo puedes haber leído esto si te sorprendió eventualmente? Bueno, según el Instituto para la Investigación de la Integración y la Migración, con base en Berlín, esto hay que descomponerlo, ¿no? No se puede atacar simplemente a todo el este de Alemania como conservador, como tendiente a la extrema derecha. Tiene sus bemoles, ¿no? También hay grandes organizaciones de izquierda, por ejemplo, en Leipzig. Sin lugar a duda, eso tiene que ver también con que detrás de la reunificación, que más que reunificación, hubo una absorción de parte de la Europa capitalista sobre la Europa, sobre la Alemania socialista, es que la economía y la industria también no ha operado, no ha funcionado, no han existido grandes inversiones y los trabajadores o la clase obrera sienten un gran descontento. Dentro de ese grupo de la Alemania del Este también hay un gran grupo que está representado por migrantes. Eso quiere decir que por la extrema derecha, si bien no son la mayoría, casi un 20% de ciudadanos que tienen origen migratorio votaron también y estuvieron de acuerdo con sus postulados. Ahora, dentro de ese grupo hay el grupo de los ciudadanos que tienen origen migratorio en el norte de África o en Medio Oriente o Turquía, los que vienen de Europa Central, estoy hablando de Portugal, de España, de la misma Italia, que luego se nacionalizaron alemanes, y los que vienen de Europa del Este, de los países de la Unión Soviética. Y cerca del 30%, según el instituto que hice mención,
de los ciudadanos que tienen origen migratorio, que vienen de Europa del Este, estoy hablando de Polonia, estoy hablando de la misma Rusia, que ya vive en Alemania, sintieron que Alternativa por Alemania, es decir, la extrema derecha, es una posibilidad política real, fueron seducidos por sus votos. Y esto quizás, lo digo entre paréntesis para cerrar la idea, nos lleva a un texto de uno de los grandes sociólogos alemanes, Norbert Elias, que vio a sus padres prácticamente ser llevados a los campos de concentración, vivió en Inglaterra, dio clases también aquí en Alemania, que escribió uno de los grandes clásicos de la sociología o de la psicología social, El proceso de la civilización, que él planteaba esta diferencia entre los inmigrantes establecidos y los inmigrantes marginados. Y los inmigrantes establecidos, o los que ya tienen otro estatus migratorio, no solamente que tienden a percibir los problemas de los ciudadanos que no tienen origen migratorio, sino que también comparten sus sentimientos y sienten cierto rechazo por esa nueva ola migratoria, porque durante todo ese tiempo también han construido redes, han construido afectos, han construido privilegios, y sienten que esa nueva ola migratoria, es una nueva ola migratoria que culturalmente no está acorde a lo que ellos creen. Entonces, esto es algo muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos cuando nos preguntamos con el voto latino, que terminó también adecuándose y prefiriendo a Donald Trump. Entonces, el factor migración, el elemento de la migración es muy importante entenderlo en estas elecciones, porque tiene que ver con lo que está sucediendo en otros países de la Unión Europea, porque se sintoniza con lo que está sucediendo en Estados Unidos, cuando vemos esas imágenes de miles de personas deportadas hacia América Latina fundamentalmente, y cuando nuevamente se refuerza esto que sucedió hace 100 años, espero que no sea con esas consecuencias, que es culpar al otro de los males económicos y políticos de esta sociedad. Jorge, ¿y los resultados de estas elecciones parlamentarias anticipadas en Alemania pueden tener algún impacto, alguna repercusión, alguna consecuencia en América Latina? Sin lugar a duda, estamos hablando de la tercera economía mundial, de la primera economía de la Unión Europea, y con ello estoy diciendo de que los productos que vienen de América Latina, que exporta América Latina hacia la Unión Europea, en gran medida son comprados también por Alemania. Por ejemplo, banano. El banano ecuatoriano, el banano por donde también logra filtrarse cocaína, es un producto de exportación que tiene un gran significado económico para el Producto Interno Bruto, no solamente en el caso concreto ecuatoriano, sino también de Brasil, sino también de Colombia y de Costa Rica y otros países. Entonces, hay una dependencia en ese sentido contractual entre América Latina y la Unión Europea que se puede ver afectada por estas elecciones porque la extrema derecha propone proteccionismo. La extrema derecha no es en ese sentido neoliberal, como quisiéramos entenderlo. La extrema derecha propone cerrar los mercados de la Unión Europea. La extrema derecha propone casi que desmantelar ciertos principios y reglas de la Unión Europea, como por ejemplo los que tienen que ver con el asilo. La extrema derecha propone una industria nacional. Entonces, si esa extrema derecha va a tener lugar, va a tener cabida en una línea del tiempo en adelante dentro de un gobierno de coalición en Alemania, entonces es muy peligrosa que se vean afectadas o las relaciones económicas con América Latina se pueden ver muy afectadas en ese sentido. Aunque yo creo que lo que necesita Europa en estos momentos, si se cierran los mercados, si se cierran o al menos se dificultan o obstaculizan las relaciones comerciales con Estados Unidos, es todo lo contrario. Lo que debería hacer Merz es profundizar las relaciones y las alianzas económicas con sectores como el BRICS, con sectores como América Latina, porque Alemania depende económicamente de Estados Unidos y eso ha implicado de que hoy no reciba un espaldarazo, de que la política exterior de Estados Unidos haya tomado un giro de 180 grados y que Alemania se queda prácticamente huérfana en ese sentido. Jorge, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Jorge Paladines directamente desde Bremen, Alemania. Jorge, investigador de la Universidad de Bremen. Estábamos hablando justamente de los resultados de las elecciones parlamentarias, las recientes elecciones anticipadas. Y cuando regresemos, Jorge, me gustaría conversar contigo sobre la situación en Ecuador rumbo a la segunda vuelta electoral. Ya volvemos.
Continuamos hablando con Jorge Paladines directamente desde Bremen, en Alemania. Jorge, investigador de la Universidad de Bremen. Tú eres ecuatoriano, Jorge, y a propósito de el panorama electoral rumbo a la segunda vuelta del 13 de abril y a los comentarios, a las propuestas del actual presidente Daniel Noboa, tú has escrito que tiene que ver con importar o traer o promover fuerzas extranjeras. Tú has escrito y dices en signo de interrogación, ¿quiénes son las fuerzas especiales? ¿Son ejércitos de otros estados o mercenarios internacionales? ¿Te preocupa? A mí me parece que hay mucha demagogia en las propuestas, pero también en la realpolitik del gobierno del Ecuador. Y digo demagogia porque antes de que sea presidente y cuando inició su mandato, Daniel Noboa dijo que iba a construir cárceles en prisiones flotantes, en barcos, en el mar. Nada de esto ocurrió. Hablaba del crecimiento del empleo, nada de esto ocurrió. Hablaba de la reducción de la inseguridad y por ende una reducción significativa de la tasa de homicidios, nada de esto ocurrió. Lo que existe en Ecuador es más dolor. Es decir, las acciones del gobierno que ha sido proyectadas a nivel internacional cuando, por ejemplo, contra el derecho internacional se toma una embajada, cuando hace de la vicepresidencia prácticamente un despacho dentro de la propia presidencia, implica de que lo que ha dicho y lo que hace durante el mandato de Daniel Noboa ha promovido en la práctica dolor a los ciudadanos. No tienen energía eléctrica, los centros médicos, al menos para diálisis, no tienen capacidad, no están siendo, en este caso, prestando el servicio, con lo cual podrían fallecer cientos de pacientes que los necesitan. La economía no crece en el Ecuador en el sentido de que pueda generar microeconómicamente emprendimientos. La inseguridad todavía no tiene una reducción significativa. Estamos hablando de que, por ejemplo, en varias regiones de la costa, las ciudades están a merced de la extorsión, están a merced de las organizaciones criminales. Es decir, lo que vive el Ecuador, lo que padece el ciudadano a pie es dolor. Y dolor que no lo ha evitado, no lo ha reducido de ninguna manera el gobierno actual. Por lo tanto, todo lo que diga, incluso de cooperación con fuerzas militares extranjeras, suena a demagogia preelectoral y en este caso a demagogia electoral cuando ya las elecciones van a tener lugar en abril. Y por supuesto, en el evento de que se dé tampoco queda claro. Hay un legítimo requerimiento por parte de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional para, bueno, al menos a través de un cuestionario, preguntar cuánto va a costar esa eventual, entre comillas, demagógica propuesta preelectoral o electoral de que Ecuador tenga o reciba fuerzas militares extranjeras. ¿En qué tiempo van a estar esas fuerzas militares? ¿Y quiénes son las fuerzas militares extranjeras? ¿Son ejércitos de otros estados? Hay que reformar de alguna manera también las leyes ecuatorianas para poder generar ese tipo de recepción, o también podrían ser eventualmente grupos de mercenarios internacionales que los hay a nivel internacional. Entonces, eso no queda claro, pero insisto, lo que ha dicho el presidente Noboa en el contexto de sus políticas públicas no han generado grandes transformaciones, no tiene en este caso un programa de gobierno que haya al menos reducido el dolor real que sienten mis compatriotas. 2 semanas después, entonces, de la primera vuelta electoral en el Ecuador, hoy por hoy, la mayoría de las encuestas, y no hablo de una ni dos, sino varias, dan como favorita en la intención de voto a Luisa González, seguida entonces por el presidente Daniel Noboa. Pero en la primera vuelta electoral, quien terminó en tercer lugar, Leonidas Issa, representa al movimiento Pachacuti, el movimiento indígena muy importante en la vida del Ecuador, y la tendencia es, según las encuestas que obtuvo el 5% de la intención de voto, es que el 80% de los partidarios de Leonidas Issa, por su inclinación ideológica, estarían dispuestos a votar por Luisa González, con lo que de alguna forma facilitaría la idea de un triunfo electoral el 13 de abril. La pregunta clave entonces, Jorge, es:
en caso de que gane Luisa González? ¿Inventarán la idea del fraude Noboa y compañía? Es muy posible, es muy posible. No tengo la bola de cristal de lo que pueda hacer o decir el gobierno o Daniel Noboa o la derecha en Ecuador ante un eventual triunfo del progresismo. Pero es posible que calienten las calles, que quieran hablar de fraude electoral. Sin embargo, yo quisiera un poco retraer la respuesta o retroceder la respuesta al momento que tú señalabas de cuál va a ser el papel del movimiento indígena o de la organización política Pachacutic en esta segunda vuelta. Y esto es importante, porque lo que debe, digamos, emerger es una construcción de alianzas. Lo que debe emerger en este caso es una concertación progresista, usando un poco la terminología de la concertación en Chile, aunque no me convence mucho, pero una concertación progresista en Ecuador para rebasar cualquier expectativa de triunfo, superar cualquier expectativa de triunfo de la derecha. Y esto no es claro en Ecuador, no es claro. En el Ecuador puede suceder de todo. La política ecuatoriana es una política muy interesante a nivel de estudio hoy en día en términos internacionales, tan importante como estudiar la política italiana o la política alemana. Porque digamos que en estos momentos uno puede decir, sí, oficialmente o un líder del movimiento indígena es favorable a una tendencia progresista, pero no sabemos lo que digan otros actores. A mí me preocupa, por ejemplo, el papel de personajes como Lourdes Tibán, que siempre han estado por la extrema derecha, apoyaron al banquero Guillermo Lasso, odian por naturaleza todo lo que signifique la revolución ciudadana, el correísmo, y como este tipo de personajes hay muchos también dentro del movimiento indígena. Entonces, ¿qué incidencia puedan tener en territorio, en provincias como Bolívar, en provincias como Chimborazo? Y al final, lo que diga un alto dirigente o de Pachacutic o de la CONAIE puede ser disonante con lo que hagan tras bastidores otros actores que pueden llevar a resultados diferentes. En estos momentos prácticamente puedo decir que las elecciones en el Ecuador son como un partido de fútbol, donde los resultados se van a ver prácticamente por penales. Jorge Paladines, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y por este medio, pues un saludo a mis compatriotas de nuestra América,